mi vida por la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en este versículo 14, le dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha sido crucificado. A mí. Me es crucificado el mundo a mí y yo al mundo. Es una palabra muy profunda esta que Pablo escribe ahí, no es cualquier cosa. Cuando vas conociendo de Cristo, te das cuenta, entiendes que tu vida no puede ser igual. A medida que tú vas conociéndole, tu vida no puede ser igual. Eso que vas conociendo demanda una búsqueda más profunda de Dios. Esa búsqueda profunda de Dios te va a llevar al carácter de Cristo. Carácter de Dios reflejado en Cristo y ahora en usted. ¿Se da cuenta que la vida después de conocer a Cristo no puede ser igual? Por eso lo importante de andar en el Espíritu, como lo dice Pablo, y en el capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cultivamos el fruto del Espíritu, pero no es solo andar. En ese capítulo 5, versículo 24, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sacrificar. Sacrificar es soltar unas cuantas cosas que no le agradan al Señor en la vida cristiana. Sacrifico. Ay, cuánto nos duele a veces sacrificar. Pero toca. Lo dice la palabra de Dios. El tema principal en la carta a los Gálatas es la cruz de Cristo. Ese es el tema principal. Pablo menciona a Cristo o se refiere a Cristo cada 3 versículos. Él mira a Cristo de principio a fin en esta carta. Es una carta que Dios ha usado para traer avivamiento en la tierra. ¿Sabía usted que los avivamientos aquí en la tierra se han dado principalmente en 2 cartas? La carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. ¿Usted quiere que se aviva su vida, el Espíritu de Dios en su vida? Lea Biblia. Pastor, ¿qué me recomienda? Gálatas y Romanos. Por eso Pablo es un apasionado por el Señor. Vean la forma como escribe ahí, cómo Dios lo usa para escribir ahí. Pero, hay quien ha querido cambiar el Evangelio. ¿Sí? La carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 7, dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren perturbar el Evangelio de Cristo. Lo quieren cambiar. O sea, desde aquel tiempo, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, ya habían personas adulterando la palabra de Dios, queriendo cambiar el Evangelio. Incluso
¿No se ha dado cuenta que alguien en la vida en algún momento ha querido perturbarte a ti queriendo cambiar lo que está escrito? Pero esta carta enseña que no hay sino un solo evangelio. Perturbadores sí hay por montón. Anatemas, queriendo cambiar lo que Dios en su palabra tiene escrito. Por eso, el eje central, la mirada de Pablo aquí es la cruz de Cristo. Y quizás ayer trajo algunas implicaciones y por eso lo querían cambiar. Pero no solamente fue ayer, hoy también. Hay unas cuantas implicaciones en lo que Pablo llama la cruz de Cristo, donde él basa lo que escribe en esta carta, predicando el evangelio de Jesucristo, y por eso lo querían cambiar. Por eso lo quieren cambiar hoy también. ¿Se ha dado cuenta usted de esto? Entonces, nunca quite usted la mirada de Jesucristo y lo que está en los evangelios. Yo le sigo a mi Señor. Y sé que si usted está aquí en esta mañana es porque sigue a Cristo. Pero nota lo que dice Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, lo que está escrito, y yo las conozco y me siguen. Es un versículo cortico, pero sabrosísimo. ¿Por qué? Porque aunque tú parecieras a veces una oveja insignificante para el mundo, para la vista humana, pareciéramos a veces muy poca cosa. Si eres oveja, Cristo te conoce y le oyes. Esa es la característica, que oigas a Dios como oímos a nuestro Señor. Leyendo su palabra yo lo oigo y Él me conoce y yo le sigo. Ahí está, resumido. Oye, entonces, ¿por qué tanto hombre sigue a hombre? Ah, porque quiere que le perturben. Le perturbaron y le van a seguir perturbando. Lo que a nosotros nos enseña y lo que nos lleva es la palabra de Dios. No hay de otra. Pero, esto es si tú quieres. No se puede obligar. Obligado es muy feo. Por eso está escrito ahí, Lucas 9:23. Y decía a todos el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Día a día nos tenemos que negar a unas cuantas cosas. Hay un clásico ahorita, Alianza, la U, a las 11 de la mañana. Me niego a mí mismo. Que gane el mejor, después veré. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz, cruz que pesa, que duele, y sígueme. Pero ¿sabe cuál es el asunto en esta vida? Que es más fácil no tomar cruz. Más fácil. Me quedo en la casa, ya viendo televisión, rascándome. Oye, ¿por qué la gente dirá eso tanto? Que el que ve televisión se rasca. Sin rascarse o rascándose, es más fácil no tomar cruz, no seguir, no comprometerse. ¿Ha oído usted eso? Ay, a mí me gusta, pero yo no me voy a comprometer. No quiero compromiso con nadie. No se comprometa con nadie, con Cristo sí. Cristo no es nadie.
Y no quiero compromiso. No, que nadie le está diciendo a usted que se comprometa con nadie. De repente yo soy nadie, no se comprometa conmigo. Con Cristo sí. Pero es más fácil no comprometerse. Tengo mucho trabajo, muchas cosas. Después. Si me pueden suavizar esa carga, puede que sí. Hay quien piensa de los que supuestamente siguen a Cristo, que mejor celebramos. Mejor celebro. Que tanta cargadera de cruz, ya Cristo la cargó. Yo mejor celebro. La Biblia nos está enseñando a nosotros que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz y nos da salvación. Y nosotros día a día sacrificamos áreas de nuestras vidas, cosas que nos gustan. Y eso es tomar la cruz para seguirle. Pero es más fácil. Me gusta, me simpatiza el Evangelio, pero, por ahora no. El lunes, o el otro mes, el 1 de enero, comienzo a seguirle. Ocurre mucho. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, se gloriaba en la cruz de Cristo. Se gloriaba en Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? Para él era un deleite todo el tema de Cristo y la cruz. Quiero que presten atención lo que dice la palabra de Dios. Usted lo va a oír. Gálatas, capítulo 6, versículos del 11 al 17. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esos versículos usted en la casa los puede volver a leer. Léalos en cámara lenta. Algo le va a seguir hablando nuestro Señor, las veces que sean. Aquí hay unos líderes, ahí en lo que lee Pablo, en la iglesia de los Gálatas, hay unos líderes judíos que quieren imponer la circuncisión, quieren aplicar la ley, pero ya Cristo, quien fue a la cruz y venció, el Evangelio enseña que ya no hay una circuncisión física, la hay es en el corazón. Sin embargo, los seguidores de la ley que se enfrentaban al cristianismo naciente, digámoslo así, querían imponer en los Gálatas eran pequeñas congregaciones, muchas congregaciones pequeñas que habían en la región de Galacia, y ahí habían judíos practicantes de la ley que habían conocido a Cristo, según habían creído en Cristo, pero como
comenzó una persecución o creció la persecución a los cristianos, estos, para escapar de la persecución, quisieron volver a la ley. Estas personas que ministraban la circuncisión para ser salvos eran enemigos de Cristo y la cruz. No querían la causa de Jesús. Habiendo ellos conocido y creído, cuando venía la persecución, se circuncidaban para evitar. No habían abrazado a Cristo y su causa, su cruz. La persecución ha sido un filtro a lo largo de la historia para purificar la iglesia. Es más fácil estar cuando todo está bien. Ahí es más chévere. Pero cuando vienen las pruebas, muchos abandonan. ¿Por qué? Porque se quedan sin fe. Congregarse, ser discípulo, oración, lectura bíblica, testimonio, vida cristiana, hoy muchos la han dejado. Sin tiempo, no tienen tiempo. No tienen tiempo. Algunos muestran la cruz en unas prendas, en una camisa, en el carro, en un cuadro, pero no es así. Es palabra y espíritu en nuestras acciones. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. En aquel tiempo la cruz era símbolo de maldición y vergüenza. Nadie en aquel tiempo quería tener una cruz. Hoy, muchas personas se jactan de la cruz de Cristo sin pasar por ella, sin abrazar esa causa de Jesús, el evangelio del reino, sin identificarse con nuestro Señor, sin reflejarle. Hay lugares, iglesia, en el mundo donde esa cruz tiene un precio costosísimo, incluso hasta de vida, donde es prohibido el evangelio de Jesucristo. Nosotros, gloria a Dios, aún estamos en países donde se puede predicar de Cristo, su causa, Cristo y su cruz. Gloria a Dios por esta nación y por las naciones donde aún se puede predicar, donde no hay persecución. Pero ¿sabes algo? Vendrá la persecución. Y muchas personas dejan de seguir a Cristo sin persecución. ¿Qué será con persecución? El Señor tenga misericordia. La circuncisión era un ritual. Después que Cristo va a la cruz, ya no hay rituales. Pastor, ¿y el ritual era malo? El ritual no era malo. Los rituales que habían en los tiempos de Moisés, lo que pasa es que el hombre va cambiando todo. Y el hombre dejó de amar a Dios adentro y vivía por el ritual afuera. Y por eso cada vez el hombre se fue distanciando más de Dios. Esto dejó al descubierto en estos discípulos
en Galacia de que no eran discípulos, de que eran hipócritas, de que falseaban la ley, falseaban el evangelio, o quizás ignoraban, como era Pablo antes. El que escribe en algún momento ignoró lo que era conocer de Cristo, llegar, creer en Cristo. Pero a los que Pablo se refiere eran personas que ya habían conocido, o sea, formaban parte de las congregaciones que había en Galacia. Por eso es que impresiona, o sea, lo que Pablo está diciendo ahí. Este problema ya se había presentado varias veces en la iglesia primitiva. Gente que llegaba al cristianismo, pero quería seguir en la ley, volver a la ley. Circuncidarse, religiosidad. Es como cuando alguien conoce de Dios hoy, conoce de Cristo, pero el mundo le sigue llamando y está un ratico allá, un ratico allá. Esa es la religiosidad. Cuando usted ve a un hombre, a una mujer buscando de Dios, metido con Dios, no crea usted lo que otros dicen, ese es un religioso. No, ese es un buscador de Dios consagrado. Ojalá y todos lleguemos a ser de esa forma. Pero hoy en día el término religioso se usa mal. Se le dice religioso a quien vive buscando más y más de Dios. No, religioso es el que conoce algo y vuelve para allá. Y mañana vuelve para acá. Y pasado mañana vuelve para allá. Y el jueves tiro la moneda. A ver si voy para allá o voy para acá. Una parte de la iglesia de los Gálatas se quería gloriar de la ley en la gracia sobre la cruz. Y no es así. Quizás querían contar cuántas carnes se circuncidaron hoy. Algo así como hoy, que muchos quieren contar cuántos se bautizaron hoy. ¿Cuántos ganamos sin ganar? ¿Cuántos? Parece una canción. ¿Cuántos? Números. Y no es así. Porque eso engrandece al hombre. Y se deja de lado lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la salvación, la palabra, el espíritu, la comunión, el arrepentimiento siempre, mi amor por Dios y por el prójimo, Cristo y la cruz, y la mía también. Porque yo tengo que cargar una cruz. Es lo que dice Lucas 9:23. Si alguno quiere. Si tú no quieres, no se te puede obligar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz cada día. La suya. Tómala. Pastor, no quiero. ¿Cómo arrancas esa hoja de la Biblia? No se puede. Pero se le enseña al hombre hoy en día, al hombre, que tú vales por tus números. Y adentro de ti, ¿qué? Y tu comunión con Dios. Porque si no engrandecemos al hombre, estamos graves. No, Señor,
yo voy a engrandecer a mi Señor y voy a amar al prójimo y voy a respetar, claro que sí, autoridades, pero por encima de todo, la palabra de Dios. Pablo está escribiendo esto con letras grandes, él mismo. Dicen que Pablo tenía un problema visual. Él mismo está escribiendo con letras grandes ahí. Eso tiene una importancia, porque todas estas personas que de alguna forma ministraban, tenían un secretario, que el secretario era el que escribía. Pero aquí resalta Pablo que es él mismo está escribiendo. ¿Por qué? Porque lo que está escribiendo ahí, Pablo, como que el Espíritu Santo le dijo, en algún tiempo la iglesia sacará este capítulo 6. No la iglesia, parte de la iglesia. Va a sacar este capítulo 6, Pablo. Si pueden contar a Gálatas hasta el 5, y a duras penas llegarán al 5. Entonces Pablo lo escribió con letras quizás más grandes. O sería su problema visual, o sería lo importante de lo que está escrito. Quizás las dos cosas. La iglesia de Cristo, y recuerde esto, la iglesia de Cristo no está para gloriarse de los esfuerzos del hombre, de las obras del hombre. No estoy para gloriarme de mi líder. ¿Qué es eso? No estoy para gloriarme de visiones terrenales. No, Señor. La iglesia de Cristo está para gloriarse de Cristo, de su gracia, de la cruz, del evangelio. La cruz de Cristo no es religiosidad. Es la obra de nuestro Señor en la cruz. ¿Qué es eso? De que el hombre somete al hombre en el nombre de Dios con lo que no está en la palabra. No puede ser, no puede ser. Alguien tiene que abrir la boca y decirle, ya pare, anatema. Son tiempos difíciles, claro que sí, pero tú tienes que mantenerte en lo que Cristo habla en su palabra. Esa es la vida del cristiano. Yo necesito creer verdaderamente que Cristo me dio salvación. Yo tengo que creer que Cristo me dio salvación. Sí o sí, si no estoy en un problema de vida y muerte, que Cristo me dio salvación con lo que Él hizo en la cruz. En la cruz de Cristo está el enfoque de mi vida. De lo contrario, voy a una condenación eterna. Pablo habla ahí de una nueva creación, una nueva creación. ¿Sabe a qué se refiere? A nuestra salvación. Creer en Cristo. Esa es nuestra salvación. Creer verdaderamente en Cristo. Todo lo demás, escúchame bien, todo lo demás. Bautismo, gran comisión, permanencia, mi testimonio por obrar bien. Todo eso es después de la cruz. O sea, lo primero en el cristiano es lo que Cristo hizo en la cruz para traerme salvación. Todo lo demás es importante, claro, y está en la Biblia. Pero lo primero, lo que Cristo hizo en la cruz, ahí tengo salvación. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros atendamos. Ese es el énfasis que hace Pablo ahí. Consumado fue, dijo Jesús, cuando está muriendo en la cruz. Consumado fue. ¿Sabe a qué se refiere? Consumado fue su sacrificio. De ahí en adelante todas las demás cosas. Pero ahí está el inicio. El consumado fue es el inicio de tu salvación.
Y resulta que me lo quieren poner a un lado. O me lo quieren poner por obras del hombre. No puede ser. Consumado fue su sacrificio. Ahí yo nací de nuevo. Eso es lo que debe ocurrir en mí. Y ahí viene el Espíritu de Dios a morar en mí. La obra del Espíritu, convenciéndome, convirtiéndome a Cristo, transformando mi vida. Esto es, si tú quieres. Debes querer creer. Debes querer. Si no, no va a ocurrir. Pedro y Pablo tuvieron discusión por esto. No precisamente por esto, sino por cosas de la ley. O sea, no eran solo los judíos creyentes, eran también los gentiles creyentes, porque no eran los rituales de la ley para los nuevos creyentes, no. Ya habían habido varios problemas de esto, y usted lo puede leer en Hechos capítulo 15. ¿Sabe qué ocurrió ahí en Hechos? Se tuvieron que reunir los apóstoles. Los apóstoles. Ellos no tenían la Biblia como nosotros hoy, pero sí tenían al Espíritu Santo, y dirigió esa reunión, y ahí quedaron las cuentas claras. Pablo, que venía de la ley, era radical por la cruz de Cristo. Pero había veces, pero a partir de esa reunión, la dirigió el Espíritu Santo y el apóstol Santiago. Se arregló ese asunto. Pastor, ¿y quién es el pueblo de Dios? Israel sigue siendo la nación de Dios. Lo dice Pablo ahí en Gálatas 6. Sigue siendo la nación de Dios, su pueblo. Pero tienen que creer. Y nosotros, tú tienes la oportunidad de ser creyente verdadero. Creyente verdadero. Que no está un día para acá, un día para allá, un día para acá, un día para allá. Y el jueves tira la moneda. Ay, salió cara, hoy no voy. Hoy voy para acá. No, tú puedes ser creyente verdadero, el pueblo de Dios. Pablo le llama tanto al Israel, que tienen que creer, y a la iglesia, el Israel de Dios. Ahí, así lo llama ahí. El Israel de Dios. Entendamos qué es la cruz de Cristo. El cristiano, o en el cristiano, debe ocurrir un cambio radical. Ay, pastor, yo he oído que lo radical, que lo extremo no es bueno. Por Cristo sí. Por Cristo sí. Debe ocurrir un cambio radical en el cristiano, de su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas, de ver las cosas. Pablo dice ahí que el mundo ha sido clavado para él y él para el mundo. Porque es importante cómo nosotros vemos al mundo y cómo el mundo nos ve. Es importante andar y vivir en el Espíritu del Señor. Esto es una batalla, esto es una batalla dura. Si el Espíritu Santo no estuviese en nosotros, no fuera una promesa que está en la palabra y nos revela a Cristo, no aguantamos. No aguantamos. Oye, ¿cuántas personas oyen una palabra en la mañana y en la tarde la tentación lo saca? No, la tentación no, ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque el ser humano es de gloriarse, de gloriarse. Al ser humano le gusta gloriarse. Ejemplo,
hablo 4 idiomas, peleo kung fu, quedé goleador, hago el mejor arroz, manejo de para atrás de aquí a Tumbes. El ser humano es de gloriarse. ¿Yo? Si tú te comieras las caraotas que yo hago, nah. Hasta en eso se gloria el ser humano. Oye, qué bonito predicó la negra. No, no me has oído a mí. Así es el ser humano. Usted sabe que usted sabe. Batallamos con eso. Aleluya. Y Pablo lo está diciendo ahí. De esa lucha que tenemos nosotros constantemente. De todo lo que el ser humano batalla. Las implicaciones que esto tiene. Las tuvo Cristo, las tuvo Pablo, y nosotros ¿qué? Pablo es entendido de que Dios, infinito, todopoderoso, vino, me sustituyó en la cruz, padeció por mí, 9 meses en el vientre de una mujer, creció, todo lo que tuvo que soportar, cumplió toda la ley para mi salvación. Por eso Pablo es radical. Mira lo que dice en 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de Cristo crucificado, toda la palabra de la cruz, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, eso es a nosotros, dice él, es poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo de Cristo y la cruz es mi salvación. Pero en el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, todos nosotros, locura. Él, y enseñaba eso. Yo hoy en día, ustedes, predicamos locura. Si me van a llamar loco, que me llamen loco. ¿Se ha dado cuenta que la gente cree que tú estás loco? Claro que tienes algunas cositas de loco. Pero le llaman al cristiano así, porque no practica las cosas del mundo. En el capítulo 5, ahí se refleja en todo el capítulo 5, que la cruz era un escándalo. Así es hoy. Alguien va a predicar esto. En otras congregaciones dicen, oye, qué escandaloso ese gordo. Qué religiosazo. Qué loco está. Mejor celebro. Hay quien piensa así. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Se refiere a Cristo, escribiendo Pablo, dice,
y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Jesús mismo, siendo Dios, y aprendió obediencia. No cualquier obediencia, una obediencia hasta la muerte, pero no cualquier muerte, muerte de cruz. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestra salvación, y para que nosotros aprendamos que aunque no nos costó nada, tiene un valor, y por eso tú tienes que predicar, tú tienes que abrir la boca. Cuando alguien engañe y te mande a vivir a ti por tu líder, en cuanto a que el líder es tu salvador, no puede ser. Eso no lo dice mi Biblia. Y tiene implicaciones, las tuvo ayer, hoy también, porque te van a aislar y te van a decir un poco de cosas. O te glorías por la cruz de Cristo, o si no, te vas a gloriar por el mundo, por la carne, por lo que alguien quiere por ahí. Y no es así. No puedes estar en las dos. Decide tu eternidad. Y es con Cristo y la cruz. Recuerde esto. En la vida hay muchas formas de creencia. Hay mucha religiosidad. Muchas denominaciones, muchas cosas. Pero solo hay dos formas de creer. Dos. Una. O crees en Cristo y te glorías de Cristo, o te glorías del esfuerzo humano. Esas son las dos formas de creer. Mire, tráigame en un ateo, a quien sea. O te glorías de Cristo, o te glorías del esfuerzo humano. Listo, ahí se marca la diferencia. Lo que usted es hoy, gloria al Señor. Usted estudió, tiene una familia, gloria a nuestro Señor. Gloríate de Cristo. Porque si no fuera por lo que Cristo hizo en la cruz, tú no tienes nada. Pero muchas personas pueden hablar bonito, pueden conocer palabra, pueden tener 500 años. Si no te glorías de Cristo, estás engañando. Sencillo. Alguien tiene que hablar esto. Lo que el mundo busca, yo no lo busco, dice Pablo. Lo que el mundo aprecia, yo lo desprecio. Pueden tener un valor quizás para algunas personas, pero cuando lo comparamos, dice Pablo, es basura. Para mí es basura. Oye, Pablo era radical. Pero es que ese es el mensaje que el Señor nos hace a nosotros. O sea, esa radicalidad la quiere Cristo en nosotros. La quiere nuestro Señor. Pablo dice que el que conoció a Cristo, el que creyó en Cristo, tiene que haber un cambio radical, tiene que ser transformado. El que conoció a Cristo no puede seguir igual, dice él. Hábitos tienen que cambiar. Valores, lo que practico, tiene que cambiar. Principios, lo prioritario en mi vida tiene que cambiar. Pensamientos, deseos, anhelos, estilo de vida, sueños,
tiene que cambiar. Y por eso él dice ahí, pregúntate. Pregúntate ahora, ¿conoces a Cristo? ¿Crees en Cristo y lo que Él hizo en la cruz? Hace muchos años, unos cuantos siglos, hubo un reformador que se enfrentó a la Iglesia Católica. Él venía de ahí, Martín Lutero. Y él hablaba de dos teologías. O sea, el ser humano que ha conocido a Cristo practica el Evangelio, pero hay dos teologías. Présteme atención a esto porque esto lo va a sacudir. Cuando yo me puse a leer esto hace unos meses y luego para estudiarlo estos días, es corto pero me estremeció, porque inevitablemente piensa tú en personas, sin ánimo de juzgar a nadie, pero cuando tú evalúas esto que él dijo, la teología, él habla de la teología de la gloria y la teología de la cruz. La teología de la gloria es la que exalta al hombre por seguir a Cristo. Exalta al hombre por seguir a Cristo. Le reconoce, lo honra. Y las evidencias son carnales. La teología de la cruz es la que exalta en todo tiempo a Cristo. Y quien sigue a Cristo en esa teología padece, soporta y está dispuesto a todo por Cristo. ¡Qué tremendo! Mira, esto rompe las estructuras. Y esto se habló hace tiempo. Recuerdo un pastor que me lo dijo una vez en Caracas. Lo que es necesario hoy en día es traer esa reforma de Lutero. Yo no soy el más conocedor de eso. Yo voy conociendo la palabra de Dios, pero cuando yo leo lo que decía Lutero, oye, qué tremendo. ¿Usted sabe cuánto hombre pide hoy que lo reconozcan, que lo honren? ¿Y las evidencias que son? Lujos. No hay padecimiento. ¿Qué soportamos? ¿Un dolorcito de cabeza? No, no es lo que Cristo quiere. Esa no es la cruz de Cristo. No es. Y Pablo está predicando de eso. Y por eso quiere decir Pablo, más o menos en el lenguaje actual, me hicieron la cruz. A mí me la han hecho y me la van a hacer más cuando oigan esto, la cruz. ¿Y qué van a decir? Ese es evangélico, ese es fanático, ese es religioso, ese es loco y triple loco. El que no ha sido crucificado no puede predicar la cruz. Tiene señales, hay señales. La señal es la transformación de Dios a tu vida. Esa es la señal de que pasaste por la cruz. No son las evidencias humanistas. ¿De qué sirve eso? Por eso Pablo escribe ahí en el versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Nadie me moleste. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lo está diciendo Pablo. Y él dice, si ustedes quieren evitar las persecuciones, las cárceles, los golpes,
los latigazos, 5 veces latigados de 39 azotes cada uno, le dieron a Pablo. La escasez a veces toca, cuando toca, toca. Tres veces naufragó, apedreado. Pero ¿sabe qué dice él ahí? Por Cristo estoy dispuesto. Por Cristo estoy dispuesto, dice Pablo. Por eso él dice, de aquí en adelante nadie me moleste. La salvación no es por obras. Es por la gracia de nuestro Señor. Y nuestro Salvador fue a la cruz. Y eso es lo que predica el apóstol Pablo. Eso les estoy predicando hoy. Mi vida por la cruz de Cristo. Que nadie te engañe. Hoy mucha gente se burla de Dios con lo que dice. Y te quiere meter ahí. Te manipula. Y si abres la boca, tocaste no sé qué cosa. No. Por encima de todo la palabra de Dios. Que nadie me diga nada, dice Pablo. Pablo es un apasionado, entregado totalmente a la causa de Cristo. Aquella cultura era contraria. La gente en aquel tiempo era contrario a Cristo, a la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Sabe a quién se está refiriendo Pablo ahí? A la cultura hebrea, cómo ellos colgaban en la cruz como símbolo de maldición sobre el que allá iba. Y él dice, Cristo me redimió de la maldición de la ley. No por lo que Dios había dictado a Moisés, sino por la interpretación que el hombre le da. Cuando usted va hoy a muchos ministerios, es como si estuvieran en la ley, con los rituales, con interpretaciones a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos dice, formas de vivir opulentas, formas de vivir totalmente desviado a lo que dice la palabra de Dios. Igual a la ley. Pero Pablo dice, Cristo me libertó de esa maldición. ¿Cómo? Haciéndose Él con toda la maldición de la humanidad para que tú sigas viviendo de esa forma. No lo quiere el Señor. Es tiempo de rendirnos a los pies de nuestro Señor. Cuando yo veo la cruz de Cristo, me recuerda la gracia de nuestro Dios y lo inservible que son las obras para salvación. Cuando yo voy a la cruz de Cristo, veo su misericordia, capaz de perdonar al peor de los pecadores. Cuando voy a la cruz de Cristo, me recuerda sus promesas, que así como mi Señor venció, un día estaremos con Él. Cuando yo voy a la cruz de Cristo, me recuerda el poder de la resurrección para levantarnos a nosotros juntamente con Él. Que la muerte no es el final, que hay vida en Cristo. Que el que cierra los ojos aquí, los abre allá. Esa tiene que ser nuestra verdad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Hay una historia que me llamó la atención hace mucho tiempo. Ocurrió en una tribu en África.
Hubo un fuego que consumió la totalidad de esa tribu. Y todos murieron, excepto un niño que fue rescatado por un hombre desconocido que algunos vieron. El hombre lo dejó en un lugar seguro y desapareció. Al otro día, las otras tribus se reúnen para ver qué van a hacer con el niño, porque en todo lo místico o el misticismo del hombre pensaron, ese niño tiene que ser un niño especial, porque fue el único que se salvó ahí. Y vino el hombre más sabio a reclamarle, el hombre más rico de esas tribus a reclamarle. Pero de repente apareció un joven, misterioso él, y presentó sus manos quemadas. Dijo, yo hice esa reclamación antes y aquí están las señales. Sus manos quemadas por el fuego. Él había sido el que lo había rescatado. En este mundo hay dioses con D pequeña que reclaman tu corazón, tu vida, tu esfuerzo, tu adoración. Pero cuando Cristo extiende sus manos para reclamarte, ahí están sus marcas. Cuando Él muestra su costado, ahí están las marcas. Él es el único que te puede reclamar a ti. Él pagó un precio por nuestra salvación. Pablo estaba claro con esto. Y por eso en Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39, él dice, ante en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir. El hombre está rendido a Dios. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está rendido a Dios. Pablo, noten algo, no es por aquel a quien yo amo, no. Es por aquel, con A mayúscula, por aquel que me amó a mí antes. Que mis pecados fueron clavados en la cruz desde antes. Por eso, el mundo no es mi Señor. Eso marca la diferencia. Eso rompe cualquier estructura. El mundo no es mi Señor. Mi Señor se llama Jesucristo. Al final, ya terminando la palabra de Dios, al final de la obra redentora, en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 8, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Por Dios su Padre, para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo le verá
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén, dice el teólogo Juan. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Señor. Gloria a Jesús, gloria al Señor, gloria a mi Dios. Él resucitó. Y Él te resucita a ti. Te resucitó a ti, si tú quieres. Esto es si tú quieres. Mucha gente hoy en día es esclavo del hombre por no rendirse a Cristo. Esclavo de visiones terrenales, de estructuras de hombre por no rendirse a Cristo. Cristo te dice hoy, ven hijo mío, ven hijo mío, ven. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Y vamos a hacer para lo que estamos aquí. ¿Sabe qué es? ¿Para qué estamos? Para glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Lo más hermoso que podemos hacer. Y esto lo puedes hacer desde ya. Esto no tienes que esperar para la próxima semana. Este era el mensaje que te tenía hoy. Pero este es un mensaje que tú no puedes tomarlo como todas las semanas. No. Esto tiene en nosotros que romper cosas que por años los engañadores pusieron. Pero ya no más. Ya no más. Me rige la palabra de Dios y el Espíritu Santo en mí.